Y bueno, Claudia, hace 22 años, un 23 de marzo, pero de 1994, ¿dónde estabas? ¿Qué es lo que estaba pasando? Estábamos en medio de esta campaña que iniciaba, estas campañas presidenciales para sustituir al entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y el 23 de marzo de 1994, a eso de las 6 de la tarde, todos los noticieros de televisión, todos los noticieros de radio, todos los periódicos pararon prensas y todo porque Luis Donaldo Colosio, entonces candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI, había sido asesinado. Fue asesinado hace 22 años, y si alguien conoció bien la trayectoria de este político sonorense fue José Luis Enrique Zambel, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada aquí para su auditorio del 88.9. José Luis Donaldo Colosio, hace 22 años de su fallecimiento, hace 22 años de su asesinato en aquella colonia en Tijuana, en Lomas Taurinas. ¿Qué recuerdos tienes de este político y de esta fecha tan conmemorativa? Hola, Amado, buenas tardes. Mira, yo no fui amigo de Donaldo Colosio, pero sí trabajé dentro del equipo cercano a él. Y lo que puedo decir es que a más de 20 años de este lamentable asesinato, hay todavía varias líneas que desafortunadamente no se han aclarado. Y otras que lamentablemente también, y con tristeza, el grupo que formó Luis Donaldo Colosio poco o nada hizo por contribuir al esclarecimiento de ese asesinato del malogrado candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Por un lado, me parece que hubo quizás una represión del grupo en el poder de aquel tiempo para callar el tema e irlo diluyendo con el paso del tiempo. Y hoy es la fecha que poco o nada se ha avanzado al respecto, o al menos poco se sabe. Y por otro lado, el grupo cercano a él se conformó con cargos menores. Unos fueron gobernadores, otros fueron senadores de la República, diputados locales o federales por sus estados, y se fue disgregando todo ese grupo que me parece que tuvo la oportunidad histórica de tener el destino del país por un nuevo rumbo y una nueva ruta, por encima de el arribamiento o el arribo del doctor Zedillo, quien luego fue presidente de la República. José Luis Donaldo Colosio, un hombre preparado, tecnócrata, estudiado en las mejores universidades de México, de Estados Unidos, profesor universitario, un hombre un intelectual, un académico de carrera, que si bien no había venido de una gubernatura como se estilaba en aquel momento, llega a la presidencia del partido, llega de su partido, había sido senador, había sido diputado, como presidente del partido, él le toca vivir la primera derrota en una gubernatura que fue la de Baja California a manos del Partido Acción Nacional, y después sustituye justamente a Patricio Chirinos Calero, que se había venido a competir por la gubernatura de Veracruz, y lo sustituye como secretario de Desarrollo Social en el gabinete de Carlos Salinas. ¿Cómo era, que recuerdes, Luis Donaldo Colosio, el político antes del candidato? Mira, fue un hombre dicho por las gentes cercanas de aquel tiempo con las cuales yo pude trabajar, una gente que, como bien lo dijo él mismo en uno de sus eventos previo al arranque de su candidatura presidencial, venía como producto de la cultura del esfuerzo, venía formado, si bien es cierto, en buenas universidades, también es cierto es que estaba formado en la clase social media que identifica a México en su conjunto, y en aquel momento que tú bien hablas era la CEDUE en aquel tiempo, y se fusiona con la SPP, esto es la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de Desarrollo Urbano, dan origen a lo que hoy se conoce como Sedesol, Secretaría de Desarrollo Social. Así es. Y desde ahí conformó un gran ejército de trabajo social en favor de los más necesitados, y dieron una gran cobertura a la atención
por concepto de la población vulnerable de este país. Luis Donaldo Colosio, el 6 de marzo de 1994, en el Monumento a la Revolución, da el que probablemente es el discurso más representativo y por lo que más se le recuerda, el famoso discurso de: ve un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Se dice que después de este discurso se da un rompimiento con el presidente Carlos Salinas y 15 días después Luis Donaldo estaba siendo asesinado por un par de balazos allá en Tijuana. Mira, yo no sé si eso dio origen a un rompimiento con el presidente Salinas. Lo que sí sigo insistiendo es que lamentablemente esto no se ha aclarado. Ya han pasado más de 20 años. Lo único cierto es que hay un aparente asesino confeso. Sí. Está bajo un proceso, pero no se ha avanzado más allá. Mario Aburto. Y por otro lado también cito dos cosas. En aquellos días que se hablaba de ese rompimiento, el autor Francisco Moreno escribió un artículo en el Excelsior que, si mal no recuerdo, lo tituló bajo el nombre de Hermano, debo matarte. Y entonces dio motivo a muchas sospechas, a muchas líneas de comentarios diversos y dispersos posterior a la muerte de Luis Donaldo Colosio. Pero sigo insistiendo, lo lamentable y lo triste es que esa generación que tuvo a su alcance el destino del país, poco o nada han hecho o hicieron en su momento para ayudar a esclarecer ese asesinato. José Luis Enríquez Ambel, tú que has vivido la política de manera tan cercana, que has trabajado en el servicio público, ¿las palabras de Luis Donaldo Colosio ese 6 de marzo siguen vigentes al día de hoy? ¿Tienen la vigencia que en su momento estaba el cambio que él quería provocar en la sociedad? Tan es así que siguen vigentes, que se les sigue recordando. Y por otro lado, lo más triste de todo es que desafortunadamente del impacto y el dolor que vivió el país en ese momento pasó muy fácilmente al olvido. Ojalá que la sociedad que realmente quiere y queremos al país no nos olvidemos también que dejó un legado importante, que esa cultura del esfuerzo sí existe, que esa cultura que no viene del privilegio también tiene mucho que aportar y que reclama espacios. José Luis, posteriormente al magnicidio de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994, se sucedieron otros tantos desapariciones, asesinatos en la sociedad, en la clase política mexicana. Uno de ellos fue el de José Francisco Ruiz Massieu, padre del actual secretario de Relaciones Exteriores y en aquel entonces cuñado del presidente Carlos Salinas de Gortari. Se habló mucho de esta gran conspiración, incluso hay una película que salió hace un par de años donde se hablaba de esta conspiración que, como tú bien dices, no se ha investigado más a fondo, no se ha podido probar y no hay algo que la sustente, pero esta sombra siempre ha caído sobre toda esa grey que rodeaba al entonces candidato. Sí, mira, por un lado yo creo que aquella frase que en aquel tiempo alguien mencionó, que no recuerdo quién, pero dijo: los demonios andan sueltos. Y la otra es que lamentablemente, más que señalar a culpables, lo cierto es que no se ha esclarecido nada y han pasado muchos años. Muchos años y ya 22 años, José Luis Enríquez Ambel. ¿Cómo hubiera sido el gobierno de Luis Donaldo Colosio si él hubiera ganado la presidencia y no hubiera sido asesinado, hubiera continuado esta carrera presidencial y lo hubiera ganado? ¿Cómo hubiera sido su gobierno? ¿Cómo imaginas tú que hubiera sido su gobierno? Bueno, me parece que tenía una carrera tan ascendente que justamente el avance que traía Luis Donaldo Colosio permitió que el doctor Zedillo lograra ganar la elección. Pero también es cierto que después del doctor Zedillo se pierde la presidencia de la República por parte del PRI, de tal suerte que yo creo que si Luis Donaldo Colosio hubiese sido presidente de la República, y esto lo digo
con el respeto a la subjetividad que puede esto implicar. Sí, claro. Me parece que el Partido Acción Nacional no hubiese logrado el triunfo en el 2000. En el 2000. No hubiera habido esta sucesión con Vicente Fox. No, me parece que no. Digo, la prueba está que hubo un divorcio entre el presidente Zedillo y su propio partido, que en ese tiempo originó a que por ahí se metiera el PAN en su crecimiento y desarrollo en casi todo el país. Pues sí, 22 años de este suceso que marcó fue un parteaguas para la política, para la vida en México, de todo lo que vino después. La frase que mencionabas de los demonios andan sueltos es de Mario Ruiz Massieu, justamente, el hermano de José Francisco, cuando lo menciona, dice: el pasado 28 de septiembre de ese mismo año, una bala mató a dos Ruiz Massieu, uno le quitó la vida, al otro le quitó la fe y la esperanza de que en un gobierno priista se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado, lo que dijo Mario Ruiz Massieu en aquel momento, que recordemos que él fallece a los pocos años también en Estados Unidos bajo circunstancias también por ahí no aclaradas tampoco, José Luis. Me parece que independientemente de eso también, ese momento que vivió el país a raíz de la muerte de Luis Donaldo Colosio marcó la ruta en la que el país empezó a discutir los grandes temas, y qué lástima que se discutió a través de las balas y se ocasionaron muertes, ¿no? Así es, y es que hay que recordar que cuando el doctor Ernesto Zedillo gana la presidencia y asume, justamente al asumir o a los pocos días se desata esta crisis, el crack financiero del 94. El error de diciembre. El error de diciembre, el así llamado, donde llevó a México a una crisis sin precedentes y que, pues de cierta manera, hizo un lado también estos cuestionamientos y que hizo que la gente se enfocara en otros temas, José Luis. En términos financieros, también hay que reconocerle al presidente Zedillo que después de que cada 6 años se veían esos momentos trágicos, sí, en términos económicos y financieros del país, lo cierto es que cuando él sale, en el cambio de Zedillo al presidente Fox, eso no sucedió. Y eso no hay que agradecérselo, por supuesto, al presidente Fox, hay que agradecérselo al presidente Zedillo. Esto es, los vaivenes cuestionables al presidente Zedillo son en materia política, en materia social, en materia jurídica, pero en materia financiera hay que reconocerle, porque el país no se le cayó en la transición de Zedillo a Fox. Así es, hubo un gran, bueno, es reconocido como uno de los grandes momentos económicos del país, esta salvación que da Ernesto Zedillo después del error de diciembre. Pero bueno, José Luis, te agradecemos muchísimo esta participación. Por último, una breve reflexión que pudieses tú hacer sobre Luis Donaldo Colosio, su vida, su legado, algo que nos pudieses regalar. Pues solamente que las tesis de Luis Donaldo espero y deseo que sigan vigentes, no solamente para la clase política del PRI, sino para la sociedad en su conjunto en México. Pues muchísimas gracias, José Luis Enrique Zammel, te agradecemos muchísimo, como siempre, estas colaboraciones que le haces a que es tu público del 88.9. Gracias, José Luis, estamos pendientes. Un abrazo para todos, hasta pronto. Hasta pronto, José Luis. Y sí, chao. Claudia, el 23 de marzo, yo recuerdo que estaba en casa de unos familiares, era por la tarde, de estas tardes cafeteras jalapeñas, cuando las televisiones se encienden y el comentario de todos era: acaban de matar a Luis Donaldo Colosio.